Hoy es jueves 28 de septiembre, el primer shiur de este espacio post Yamim Noraim, después de Yom Kippur, con las fuerzas ya empezando a recuperarse y con el año abierto hacia el futuro y con la escala de Sukkot que nos encontrará mañana noche empezando una nueva fiesta judía en este mes superpoblado de Hagim, en este mes donde no se trabaja, todo es Hag, fiesta de Hag. Está Bueno, trabajando. vamos a compartir pantalla con nuestro recorrido de Shmuel. Estamos en el libro de Samuel, en el primero de ellos, en el capítulo 5, y si no recuerdo mal, tenemos que empezar por el versículo 6, salvo que alguien me... Así es, el 6. Gracias, Saúl. Buenísimo. Entonces, habíamos leído, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel perdió el arca, el Arna Kodesh? Y espero que algunos de ustedes hayan podido escuchar la prédica de la mañana de Kippur, que hablaba un poquito sobre la historia del arca y lo que implicaba en Yom Kippur y lo que significaba ese ritual, que si no lo escucharon después en algún momento lo podemos retomar, pero en el capítulo 5 tenemos a los Plishtim, los filisteos, los del pueblo costero que estaban en Gaza, Ashdod, Ashkelon, toda esa zona que parte hoy es Gaza y parte es Israel, parte está los palestinos gobernados por Hamas y parte está Israel. En ese lugar estaban los filisteos, los Plishtim, y en un enfrentamiento nos secuestraron, se quedaron con el arca de Dios. Pero si recuerdan, ese Arona Kodesh empezó a provocar algunos destrozos dentro del templo de ellos, como si fuera recreando lo que le pasó a Abraham rompiendo los ídolos del padre, ¿se acuerdan? Bueno, acá aparecen rotos o caídos los ídolos. ¿Alguien dijo algo? Ok. Bien, entonces, versículo 6. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre sobre los de Ashdod, y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Ashdod como a sus alrededores. Esto es lo que va a mostrar acá la Torá, es la creencia de las maldiciones, de las consecuencias negativas de que hagas algo malo. Que si vos te quedás con algo que no te corresponde, o vos usurpás los dioses de otros pueblos, eso te puede traer mala suerte, o lo contrario, cuando haces las cosas bien te va a traer buena suerte. Esas son parte de algunas de las creencias que tenemos en nuestro pueblo y en el mundo en general. Y muchas de las cosas que hacemos tiene que ver con esa mirada del mundo, ¿no? Que no hago esto porque tengo miedo que me pase tal cosa o que me pasen cosas malas, o sí hago esto porque tengo ganas que me pasen buenas cosas y que tenga cosas buenas. Así que, nada, los dejo con estas creencias en donde cada uno de ustedes verán dónde se identifica. Si tiene en su vida cosas que no hace por miedo a mala suerte, a maldiciones, a consecuencias negativas, o si no tiene ese tipo de creencias, eso es muy personal. Les cuento que en la tradición judía tenemos las dos vertientes. Tenemos líneas de textos y rabinos que creen fervientemente en esto, y tenemos líneas de textos y rabinos con sus interpretaciones que lo niegan rotundamente y que lo atribuyen a la mirada del paganismo, de lo que la Torá vino a combatir. Hay de las dos. Y ya más de una vez discutimos. Acá Anita me pregunta, ¿y yo qué pienso? Yo pienso que las energías que uno genera afectan la vida de uno y de los demás en todo sentido. No creo que haya un Dios que esté sentado en una silla y me mande un castigo. Sí creo que con las cosas que yo hago, creo mi entorno, lo moldeo, lo influyo, y entonces eso me va a volver a afectar. Cuando uno hace cosas, vive en una sintonía haciendo lo que no corresponde, es imposible que uno quede inmune a eso. Uno está generando cierta vibración alrededor de uno en función de lo que uno hace, y eso va a tener alguna consecuencia en mi vida. No creo que sea un castigo de Dios que me lo mande directamente, digamos,
estando, como le dije, ¿no? Ocupándose de con esa planilla Excel, viendo las cosas que hacemos y juzgándonos. Pero sí creo que todo vuelve, todo regresa y uno lo provoca. Y también uno recibe cosas que no generó. No quiero decir que cualquier persona que se enferma tiene que pensar, uy, ¿qué habré hecho para enfermarme? Porque no siempre es tan directo. Uno está entrelazado con otros y uno comparte el mundo con otros cercanos y por eso la mayoría de los rezos de Yom Kippur fueron en plural, amigos. Porque hay cosas que me afectan a mí porque las hice yo, pero hay cosas que me afectan a mí porque las hizo quien comparte la vida conmigo, o quien está cerca mío, o quien yo podría haberme involucrado más y ayudado más, o educado mejor, y no lo hice, o advertido. Entonces, por eso es que claramente me pasan algunas cosas que yo mismo genero y me pasan algunas cosas que yo no generé directamente, pero que estoy entrelazado y me afectan. Obviamente A mí estamos todos, perdón, me impresionó, estamos claro, todos entrelazados, todos, pero los que están más cerca tienen más influencia. Sí, Andrés, perdón. que me impresionó en las celebraciones eh, cómo todos eran responsables de lo que hacía uno. O sea, cómo todo el pueblo es responsable de lo que hiciera uno solo de los miembros. Eso la verdad es que me descolocó el sentido comunitario de responsabilidad del pueblo de Israel. ¿Cuál es la frase que resume lo que dijo recién Andrés? ¿Alguien sabe la frase en hebreo que resume en una frase lo que dijo recién Andrés? ¿Neni? No. Una frase entera, no una palabra. La frase es Kol Israel Arevim Zelazé. Kol Israel Arevim Zelazé. Es una frase Todo el pueblo es responsable de lo que uno por uno otro. hizo. Exactamente. Es una frase central en nuestra manera de pensar. Y está muy bien la palabra que usaste, Andrés, de no hablar de culpabilidad, sino de responsabilidad. Porque yo no soy culpable por lo que hizo mi amigo, mi hermano, mi compañero, pero sí soy responsable. Y esa es la idea de los rezos, de las confesiones, de los pedidos de disculpa y del ritual en general de Yom Kippur y de la vida judía toda. Pato. El Shema también no es como un cántico a que el pueblo es uno, como una entidad de uno. Más allá que Sí, dice Adonai Ejad, pero cuando dice Ejad no es el Ejad por el pueblo. sí, y por el contenido también, porque las consecuencias buenas o malas nos llegan a todos. Pato, el Shema lo dice también claramente. Cuando haya personas que no se comporten correctamente, las consecuencias negativas afectan a todo el pueblo como una unidad. Y creo que el mejor versículo atrás que lo resume, y para mí es la clave para entender cómo piensa el pueblo judío, está en el capítulo 19 de Shmot, Éxodo, el capítulo previo a recibir la Torá. Estamos saliendo de Egipto, atravesamos el desierto. Perdón, los primeros 45 días, no todo el desierto. Estamos en el desierto. Caminamos 45 días, nos establecimos, y ahí el pueblo se va a preparar para recibir la Torá. Y el texto dice, no lo tengo acá enfrente mío, pero la idea es, el pueblo, el Bnei Israel acamparon y acampó el pueblo para recibir la Torá. Y ese acamparon y acampó, ahí te dejo Claudio, ese entre acamparon y acampó es donde se produce en un instante o en una definición el proceso de conformar el pueblo de Israel. Salimos todos juntos, pero cada uno en su individualidad. Y llegamos a recibir la Torá como una unidad. Pasar del plural al singular es el momento en el que Dios se da cuenta que estamos listos para recibir la Torá. Y vamos a tener la Torá mientras sigamos sintiendo que a pesar de la pluralidad de personas y de ideas, somos una unidad que conformamos un pueblo. Claudio. Podemos decir que esa responsabilidad compartida nace en nuestra salida de Egipto, que ahí ya se constituyó como pueblo.
Y por eso no sé si escuchaste lo que yo acabo de contar. Que lo O sea, grafica, eso mismo, te referís a ese periodo, de salida de Egipto. claro. La salida de Egipto se produce como 603.550 personas que salieron de Egipto. Incluso hay un texto que dice que había gente que se fue sumando, como bien desordenado, y justo antes de recibir la Torá pasa del plural al singular en el mismo versículo. Está hablando del pueblo de Israel y habla del plural, y enseguida habla del singular, y después pasa a los preparativos para recibir la Torá. Entonces ahí es donde el versículo grafica el proceso que se empezó a dar. Y es que No, empezamos perdón, siendo porque una vos familia. habías explicado que cuando llegamos a Egipto éramos familias, Por que eso, después se convirtió en pueblo. Ok, ok. pasamos de familias a tribus y de tribus a un pueblo. Y ese es el proceso que se dio ahí en la salida de Egipto. Bien, vamos a volver a compartir texto. Y vinieron los hombres de Asdod, que así fue, y dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón. Y enviaron y reunieron ellos a todos los príncipes de los Filistín, y dijeron, ¿qué haremos con el arca de Israel? Y ellos respondieron que se traslade el arca de Israel a Gat, y trasladaron el arca de Dios a Israel. ¿Qué pasa acá? Lo leí rápido porque ahora viene un texto bastante largo de estas consecuencias. Somos muchas veces muy crédulos y muchas veces muy incrédulos. Muchas veces creemos rápidamente en las cosas y muchas veces no terminamos de creer en las cosas. Y todos nos pasan las dos cosas, ¿eh? A veces vemos señales y enseguida concluimos algo, y a veces hasta que nos vemos 14 veces un mensaje no creemos que nos están diciendo algo o queriendo decir algo. Y acá lo que va a pasar es que por un lado ellos creen y por otro lado no creen. Dicen, bueno, pasó algo raro, hay una señal. ¿Devolvemos el arca? No, espera, capaz que es casualidad. Cambiemos de ciudad del arca a ver si hay una consecuencia negativa en la próxima ciudad. Pero si acabas de tener desgracias en esta ciudad por culpa de el arca, ¿qué prima? ¿Qué gana? Y entonces, a veces nos pasa lo que le está pasando acá a los Plishtim. La vida nos da señales y no las queremos escuchar. Nos llegan mensajes de cosas que nos pasan. Y decimos, no, bueno, quizás, en realidad. Muchas veces pasa con la salud. Cuando empiezas a tener algún tipo de dolor y dices, no, bueno, seguramente tendrá que ver con... Y tenés algún tipo de alerta y buscas alguna razón, alguna excusa para no enfrentarte a lo que te puede estar pasando, que cuanto antes lo hagas, seguramente mejor va a ser. Y uno a veces, frente a cualquier pequeño aviso, ya se interna en terapia intensiva. O sea, nos pasan las dos cosas, ¿no? A veces sobreactuamos las pequeñas señales y otras veces vemos pasar una señal tras otra. Acá gente va a ver pasar una señal tras otra y no va a actuar hasta estar 100% convencido. Y como siempre en la vida, la mejor manera de ver estas cosas es encontrar el equilibrio, y por supuesto que no siempre es fácil darse cuenta qué señales escuchar y cuáles no. A qué señales estar atento y cuáles no. No viene a decirnos absolutamente nada. Y eso es una tarea única de cada persona y no hay manual para poder resolverlo. Bueno, la mudaron de ciudad a Gat, otra ciudad de los filisteos de aquel momento, Gat, y sucedió que cuando lo habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad causando un gran espanto. O sea, pasó lo mismo en Gat, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndose tumores. O sea, volvió a haber consecuencias por estar con el arca de Dios en la ciudad de Gat. Entonces hicieron lo mismo en Ecrón, y llevaron el arca de Ecrón, y pasó lo mismo en Ecrón, otra ciudad de los filisteos, que fue dañada por tener. Entonces, 11 enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los Plishtim, filisteos, y dijeron, sacad de aquí el arca de Dios de Israel, y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad, la mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y clamor de la ciudad hasta el cielo.
Acá hay otro elemento que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con la soberbia. No sé qué vínculo tienen cada uno de ustedes con la soberbia, pero no sé si a ustedes les pasó alguna vez, en ustedes mismos o en otros, escuchar que a alguien le pasó algo y uno mirar y internamente o incluso decirlo, "Ah, a mí eso no me va a pasar. No, a él le pasó porque no entendió nada y a mí no me va a pasar". Yo soy muy soberbio, o sea que a mí sí, me pasaría seguro. En- a mí me pasó una vez, hace muchos años, algo con un ejemplo para contar, para ver si a ustedes los ilustra con algo de sus vidas personales, ¿no? Una vez estuve trabajando en una comunidad antes de venir a Lambert, 4 años, y después me vine a Lambert. Y cuando yo me fui de esa comunidad, que trabajé con mucho cariño y que tenía mucho vínculo ahí durante 4 años, y vine a Lambert, asumió en ese lugar un rabino que contrataron, que yo lo conocía, había sido moré mío en el seminario, estudiamos juntos, teníamos vínculo, teníamos relación, teníamos confianza, y lo contratan y no me llama por teléfono para decirme, che, Fabi, nos reunimos, así me contás un poco cómo fue el trabajo, cómo está la comunidad, qué cosas puedo tener en cuenta, qué recomendaciones me haces, cosa que yo hubiera hecho con muchísimo cariño. Y él fue contratado a un lugar donde sabía que yo había estado 4 años y ni me llamó por teléfono y fue a trabajar y a los 6 meses lo echaron. Y mucho tiempo después me lo crucé alguna vez y me dijo que había, digamos, reconoció que no había estado bien, no haber llamado para pedir ayuda, para preguntar. Y eso a veces es un poco la soberbia de, bueno, vos qué tenés para decirme a mí, yo, hasta que yo no lo experimente en primera persona no tengo nada que escuchar de vos, o a mí no me va a pasar lo mismo. Que es un poco lo que le pasó a las grandes ciudades de Pristín, porque lo que nombré son las 3 ciudades más importantes, y esas ciudades querían ser las que tenían el trofeo mayor, y no querían escuchar que les iba a ir mal por eso, querían tener el trofeo. Y de alguna manera creo que todos tenemos a veces estos problemas de soberbia, de no animarnos a pedir ayuda como muestra de debilidad, o pensar que no tenemos nada que aprender del otro, o que no hay alguna situación que me pueda ilustrar a mí. Y recuerden siempre la definición de sabio que da la Mishnah. Miu Hajam, quien es el sabio, Alomed Mikol Adam, el que aprende de cada persona. Eh, todos tenemos algo para enseñar al otro, todos tenemos algo que podemos transmitir, y siempre está bueno tener la predisposición y humildad para aprender de todos. Acá dice, en el campo médico muchas veces pasa lo mismo, soberbia, acá Saúl dio en la tecla, es un rubro parecido al rabínico en ese sentido, el de los médicos, ¿no? Hay allí eh, también una situación de mucha autoridad, llamémoslo, y cuesta a veces que reconozcan, que pidan ayuda o que escuchen. Bueno, vamos al capítulo nuevo, que es el capítulo 6. Arrancamos, que va a seguir con el mismo tema. Y el arca del Señor estuvo en los campos de los Pristim 7 meses. Tengo una pregunta de Armando. A ver, Armando. Sí, una pregunta. Los filisteos, el arca que causó tantas desgracias en los filisteos al ver el poder del Dios de los judíos, ¿por qué no se hacen judíos? ¿Por qué no se convierten? O sea, si ven que el Dios de ellos no los puede proteger del Dios de Hashem, ¿por qué no se convierten y dicen, che, nos hacemos todos judíos y la pasamos mejor? No, no ¿Puedo? es un chiste lo que No, hago, no, ¿eh? No, no. no. No, yo estoy, te entendí perfectamente, no, me queda claro y estaba pensando, pero te lo iba a hacer individual, pero no lo voy a hacer individual, lo voy a hacer como más general la respuesta. Me tocó muchas veces hablar con gente que escucha una para allá, una prédica, o que escucha una clase, o que escucha un mensaje de la Torá, y te dice, qué bueno que está esto, qué lindo mensaje, la verdad que está bueno lo que sacaste de la Torá, lo que dijiste.
Le digo, ¿te gusta lo que se puede aprender a Torah? Sí, me encanta. ¿Y por qué no estudias Torah? No, bueno, no tengo tiempo. No, pero me encanta el judaísmo, me parece re linda propuesta de vida. ¿Pero hacés Shabbat? No, bueno, Shabbat, ¿pero te gusta el judaísmo? Sí, sí. ¿O vos creés en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Y entonces seguís con su voluntad y cumplís con todo lo que dice la Torah. No, bueno, eso es mucho, pero yo, digamos, Armando, así somos los seres humanos. Que descubramos que algo es bueno no significa que podamos después adaptar nuestra vida a eso que es bueno. Esa sería la respuesta para hoy. Ahora te voy a dar la respuesta de aquella época. Pero la respuesta para hoy, por más que muchos de nosotros podamos reconocer que la vida sana es mejor para nosotros, no significa que todos estemos dispuestos a hacer todos los cambios necesarios para tener una vida sana. Todos nosotros podamos acordar en que el judaísmo puede ser buenísimo, ahora respetar Shabbat, Kashrut y todo, no, para mí no es. O sea, hay muchos ejemplos de eso hoy en día. En aquel momento había otra lógica, para no hacer una extrapolación y contar también de esa época. Armando, en ese momento la gente creía en lo que se llama el Dios local. Esto se estudió y se investigó bastante y se sabe que la gente consideraba que en cada lugar reinaba un Dios. Y cuando había una guerra entre dos pueblos es porque un Dios peleaba contra el otro. Pero mientras no hubiera una conquista, en cada región había un Dios. Y si quieren el ejemplo más claro de esto son los samaritanos, que ahora lo vemos. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso, Armando? Ellos robaron el Dios de otro lugar y hasta que no lo devuelvan no se terminan las desgracias en ese lugar. No significa que ese Dios pueda regir o reinar en cualquier otro lugar. No había dioses universales, había dioses locales. Para que vean un ejemplo de eso, ahí te dejo, Andrés. ¿Alguien sabe quiénes son los samaritanos? Ya alguna vez lo vimos. ¿Alguien recuerda qué es un samaritano? Los que venían de Samaria, los que trajeron los babilonios para poblar el norte de Israel. O sea, Muy cuando bien. se fueron, cuando sacaron las 10 tribus judías, las llenaron con gente que dijeron, ¿quién es el Dios de acá? Eligieron el Dios de acá, es el Dios de la Torá, entonces se hicieron samaritanos. Tal cual. ¿Y por qué Y al día de samaritanos? hoy son judíos de la Torá y nosotros somos judíos del Talmud. Sí, ojo, no son judíos, son personas que siguen con la Torá. El judaísmo no los reconoce como judíos porque justamente Ah, no pero toman todo. son Está muy bien lo que circuncisos. dijiste. ¿Por qué, lo último, ¿por qué Samaria? ¿Qué es Samaria? Samaria es la antigua capital de la época de Saúl. Es la capital del norte, del reino del norte. Como estaba dividido en dos, la capital del norte era Samaria. Muy bien, Armando, te ¿Viste que felicito. presto atención? ¿Viste que Muy presto bien, atención? te felicito. 25 años. Y lástima que justo cerramos el grupo de mayo el año que viene y no hay lugar, pero el resto todo buenísimo. Ya estás anotado, Armando. Ya estás anotado. Vamos a ir a Israel juntos. Andrés. Nada, yo quería comentar respecto a eso que has dicho de por qué todo el mundo no se hace judío. A mí, una explicación que a mí me sirve mucho es que, por ejemplo, hablando del mundo como si fuera un cocido, una comida, un cocido, que lleva patatas, cebolla, garbanzos, tiene que haber muchas cosas, pero hay una cosa que es la sal. Y la sal es lo que le da sabor a toda la comida. En el mundo hay, todo no puede ser sal. Tiene que haber patata, tiene que haber garbanzo, tiene que haber carne, tiene que haber otras cosas, pero la sal, si le falta la sal, el mundo se queda insípido. Pero si tú le echas a esa comida un poquito de sal, le da sabor a todo el cocido, a toda la comida. Por eso, con que haya un poquito de alma, un poquito de espíritu, un poquito del pueblo judío o otra, no voy a decir que sea solamente el pueblo judío, que ponen un poquito de sal, un poco de alma a este mundo, eh, es suficiente para que todo el mundo tenga un sabor, para que todo el mundo sepa bien. No sé si me explico. Sí, sí, yo te entendí y coincido con la mirada, pero creo que no responde a lo que Armando planteaba. Porque esa respuesta que vos das es por qué no habría que salir a evangelizar a la humanidad. O sea, tu respuesta es, no hay que salir a convencer a todos que sean judíos porque está bueno la diversidad y necesitamos de todos los pueblos y cada uno aporte un color distinto a este arco iris. Pero Armando dice, si yo soy de ese pueblo y veo lo que está haciendo ese Dios, ¿cómo no voy a creer en ese Dios? Le sorprende que alguien que ve eso no decida seguir ese Dios, ¿entiende?
porque es patata, no es sal. Porque esa persona A es una eso patata y no es sal, pero nadie se ve a sí mismo como, o sea, no, me refiero que cada uno tiene una misión en el no, mundo. eso está Yo lo bien, veo. yo te entiendo, pero esa es la mirada general, pero yo no me veo como patata o como sal. Digo, si yo veo algo, a ver, para ponerlo en términos de hoy en día, si yo voy a un curador, a un sanador con una enfermedad, y esa persona me cura, después lo que me diga que haga con mi vida, lo tengo que hacer porque me demostró que tiene esa autoridad. Es cuando vas a un médico y te encuentra, te dan la tecla y te soluciona. Después, cuando tienes un problema, vas a ver a ese médico y ese es tu médico de cabecera si lo puedes tener. Y digamos, cuando alguien te resulta, vos lo incorporás a tu vida. ¿Sí? Si eres agradecido, sí. Bueno, en lo que no entiende Armando, entiendo yo lo que preguntó, y a mí me pareció que está bien esa pregunta, es si yo creo en un Dios, y viene otro Dios, y ese otro Dios me demuestra que es Dios y que tiene poder y que tiene. ¿Cómo no voy a creer en ese Dios? Creo que esa es la pregunta, así más personal, no de como Grupo. visión del mundo. Bien, volvamos al texto. Entonces los Plishtim llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y acá me parece algo importante. En el texto anterior, cuando no sabían qué hacer, convocaron a los príncipes, que sería el poder político. Y ahora que las cosas no funcionan, convocan a los sacerdotes y adivinos. Fíjense que el mundo generalmente tuvo división de poderes. Lo que cambia en cada región o lugar es quién está por encima de quién. Si el poder real, o sea, el poder político, está por encima, o si el poder religioso, el poder espiritual está por encima. Si nosotros tomamos sociedades como, por ejemplo, las monarquías, el monarca está por encima del obispo. Y esa es una gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana. Las iglesias católicas de la antigüedad, los reinados católicos, el papa era el que ponía la corona sobre el rey. En cambio, en las iglesias cristianas, el rey estaba por encima del papa. Y ahí hay, digamos, una diferencia política muy importante y también, por supuesto, que hay en cada uno de los lugares pequeñas variaciones de ese poder. La Torá va a mostrar que los dos poderes, el religioso y el político, siempre deben estar separados en dos personas y deben convivir, y más que uno por encima del otro, hay ámbitos diferentes de cada uno. Esa primera división de poderes es la que se dio entre Moshe y Aarón. Y quizás la metáfora de que sean hermanos es la más clara de la propuesta. Un poder espiritual hermanado a un poder político. Ni uno por encima del otro, ni el otro por encima del primero, sino con la idea de que cada uno se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Y tiene que funcionar hermanado. Ahora, eso es una utopía, es una irrealidad, no existe. Y como no existe, hoy hay que elegir. ¿Qué queremos? ¿Que el poder político o el poder religioso esté por encima? Y yo no tengo ninguna duda. Yo creo que el poder religioso no tiene que estar nunca por encima de ningún otro poder. Creo que el religioso tiene que ser quien controla y denuncia, quien acompaña y ayuda, y no quien maneja poder. Aunque no me convenga, yo creo que lo religioso no tendría que ser nunca quien está en la cima del poder. Porque el poder, amigos, corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, yo no quiero que Israel se transforme nunca en un Irán. En Irán es uno de los pocos lugares del mundo hoy que el poder religioso está por encima del poder político. Hay un presidente, pero quien puede ser votado para presidente lo admite el ayatolá. Y el ayatolá tiene poder de veto sobre el gobierno. Por lo tanto, hay un poder político y hay un poder religioso, como en todos lados. La pregunta es quién está por encima de quién debería conducir.
Y acá me pone Tomás, si no mirá lo que ocurre en Israel, eso es lo que tengo en la cabeza al decir exactamente esto. Armando. Sí, escuché un dicho el otro día que decía, el poder atrae a lo peor y corrompe a lo mejor. Atrae lo peor y corrompe lo mejor. Coincido, me gusta, gracias, está bueno. Saúl dice, tal vez por dogmático en el poder espiritual. Eh, Tal vez por lo dogmático, ¿qué quisiste decir, Saúl? No entendí. Estás muteado. Que tal vez la espiritualidad puede estar, o el poder espiritual puede, como en el caso que se mencionó ahora en Israel, puede acercarse más a lo dogmático. Yo lo llamaría fundamentalista más que dogmático, pero Bueno, sí, no es solo por, o sea, si el movimiento fundamentalista religioso judío que quiere tomar poder en Israel, no me opongo porque sea fundamentalista. Si ustedes me dicen, que te gustaría que un rabino masortí, que no es ni dogmático ni fundamentalista, sea quien conduce el país de Israel, no, tampoco. No es por lo dogmático o lo fundamentalista, no. A mí me parece sano que quien ocupa el lugar de conducción espiritual tenga la independencia de denunciar y tenga la valentía de denunciar y no tenga intereses en juego y no sea sometido para conservar el poder. Entonces, por eso es que me parece eso muy bueno. Bien, volvamos al texto. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que enviaréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Y por eso la respuesta ahora es de los sacerdotes, no de los príncipes. ¿Y un sacerdote cómo piensa? Piensa que si tenés que reparar lo que hiciste, tenés que compensar lo que hiciste, no solamente volverlo atrás, sino tenés que pagar por eso que hiciste. Y piensa en términos de lo espiritual, de lo religioso, una ofrenda, tenés que enviar algo. Y ahora van a ver que eso que tenés que enviar es en proporción directa al castigo que recibiste. O sea que hay una idea religiosa con esto, es que muchas veces cuando hacemos algo malo, o tenemos un problema, buscamos la solución muy lejos. Y muchas veces hay que pensar más cerca las soluciones. Como que la solución está en el mismo nivel que el problema que generaste. Y si tenés algo que hiciste y tenés una consecuencia negativa, pensá en la reparación en función de eso mismo. Y por eso van a ver que ahora el texto nos va a hablar de una compensación en línea con lo que les pasó. Y preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron, conforme al número de los príncipes de los Filistim, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga fue sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. ¿Sí? Había famosas 5 ciudades filisteas. Entonces había 5 príncipes y como había que mostrar un arrepentimiento, tiene que haber 5 de cada una de las cosas que les pasaron malas, una en nombre de cada príncipe que representa a cada ciudad. Esa es la idea, de mostrar un arrepentimiento completo, donde todos estén representados en lo que se envía. Haréis pues semejanza de vuestros tumores, semejanza de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Me dice al Dios de Israel, no al Dios de la humanidad, no al Dios del mundo, al Dios de Israel. Quizá Él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué habréis de endurecer vuestros corazones, como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? ¿Acaso no dejaron ir al pueblo y se fueron cuando él los trató severamente? Acá aparece por primera vez en un texto una crítica clara a lo que pasó con el faraón en Egipto, una crítica a los egipcios o al faraón. ¿Qué le faltó hacer al faraón para solucionar su problema con los hebreos? Que no hizo el faraón y los príncipes de Filistea sí hicieron. Consultar a los sacerdotes y escuchar la respuesta de los sacerdotes. El poder enceguece.
Y muchas veces el poder no solo que te hace soberbio con el que estuvo antes que vos en el poder, sino con los que podés acercarte a consultar. El faraón, herido en su orgullo con las plagas, no estuvo dispuesto a escuchar ningún consejo. Estos príncipes filisteos, heridos, van a buscar el consejo de los sacerdotes y los escuchan. Y cuando los sacerdotes dan su devolución, dicen, no hagas como hizo el faraón, que no reconoció lo que le estaba pasando y no pidió consejo y ayuda. Solo los dejó salir cuando se sintió afectado, ¿se acuerdan? Y después encima se arrepintió y fue persecución. O sea, el texto es como una especie de crítica a lo que hicieron los egipcios. Ahora puedes tomar y preparar un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo, atad las vacas al carro y sacaréis sus becerros de ella y los llevaréis a su casa. Y tomad el arca del Señor y colocadlo en el carro y poned en una caja a su lado los objetos de oro que les entregáis como ofrendas por la culpa y la enviaréis y se irá. Y observad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Shemesh, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue que no fue su mano la que nos hirió, sino que fue por casualidad. Entonces los hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas con crías, los unieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y semejanzas en sus tumores, y las vacas tomaron el camino recto, directo a Bet-Shemesh. Iban por el camino mugiendo mientras iban, Viendo. y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los Pristim iban tras ellos hasta el límite de Bet-Shemesh. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido un acto de Dios? Y las vacas hubieran ido hacia sus becerros. El instinto maternal es el instinto maternal. No hubieran ido en otra dirección, hubieran ido en busca de su cría, hubieran cambiado el destino. Y lo que están tratando de encontrar es una nueva señal de que están actuando correctamente. Pero La vida, entonces sí, seguían teniendo dudas. Seguían teniendo dudas si te iba a era, decir, ah, la vida es incierta y la incertidumbre nos carcome todos los días. Por eso hay mucha gente que prefiere el pasado al futuro, porque el pasado ya lo conoces y el futuro nunca lo conoces. Y nunca vas a estar seguro de lo que va a pasar. Y nos cuesta vivir con la mirada hacia adelante porque nos trae el recuerdo de la incertidumbre con la que tenemos que enfrentar todo. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué va a pasar con el dólar? No, esto está lleno de personas que te dicen lo que va a pasar, pero puede no pasar. Nosotros vivimos con eso. ¿Qué va a pasar con el país que viene? Y ustedes están tomando todas las decisiones que tendrían que tomar con la certeza de lo que va a pasar, y siempre hay un poco de duda, y qué sabés si va a ser realmente así o no. Pero si te lo está diciendo todo el mundo, si te lo dicen todos los analistas, si te lo dicen todas las encuestas, y de hecho muchas veces no termina pasando lo que la mayoría de la gente prevé que va a pasar. Y muchas veces pasa simplemente por la famosa profecía autocumplida. No es que iba a pasar eso, pero como todos creímos que iba a pasar eso, terminó pasando eso porque todos lo provocamos. El mundo es incierto y así hay que aprender a vivir. Ernesto. No, me estaba acordando, viste que hay una teoría del caos de un tal Lorenz que habla de esto, de la incertidumbre, de que no se puede prevenir nada. Sí, sí, así es la vida y tenemos que, a ver, muchos de los problemas que tenemos algunas de las personas tienen que ver con que no sabemos lidiar con la incertidumbre. Es todo un desafío de vida aprender a lidiar con la incertidumbre del mañana. Y la propuesta espiritual y religiosa de esto es muchas veces que tenemos que tener un poco más de emuná para poder vivir mejor frente a esa incertidumbre. Cuando vos no tenés emuná, no tenés esa fidelidad, esa fe, esa creencia, esa certeza hasta algún punto de que no estás solo, ahí es donde más cuesta enfrentarse a esa incertidumbre.
tengo varias preguntas. Empecemos con Tomás o Irene. Yo iba a decir que había leído en una oportunidad que muchas veces ante las incertidumbres o unas probables certezas se toman acciones, ¿no? Y esas acciones logran por ahí que esa certeza se dé vuelta. Y entonces después la opinión dice, no sucedió lo que estaba previsto, pero hubo algo, una acción que la impidió. Bueno, siempre es una incertidumbre, ¿no? ¿Sabés de dónde viene eso, Irene? De Sí. Ioná, de Ioná. El profeta Ioná fue a Nínive y dijo, Dios dice que la ciudad se va a destruir en 5 días, o en 3 días, ya no me acuerdo. Y la gente dice, no, y todos se arrepienten, hacen ayuno, piden perdón, y entonces la ciudad no se destruye. Y entonces uno dice, ¿qué? ¿Se iba a destruir o no? ¿Mintió Ioná? ¿O dijo la verdad, pero por las acciones de las personas se revirtió? Así que hay que estar abierto a la incertidumbre siempre, porque es verdad que puede ir hacia un lado, pero también uno puede hacer algo que cambie eso que está. Anita. Yo lo que pienso es que lo que hay que hacer es vivir bien el presente, porque el futuro depende de lo que hagamos hoy y hoy es lo único que existe. El pasado puede engañarnos, podemos confundirnos, podemos estar seguros de algo que nunca pasó y bueno, un poco lo que hablábamos la otra vez. Y el futuro es impredecible. Y a veces, muchas veces lo modificamos justamente por esto que decimos, por las predicciones, o cuando uno va a un adivino y le dicen tal cosa y después decís, pero si no me lo hubiera dicho, ¿hubiera pasado? O me lo dijo, entonces yo hice todo lo posible para que pasara, ¿no? Es más o menos eso. Entonces yo creo que es hoy donde hay que ponerse las pilas y el futuro lo vamos a ir construyendo pasito a pasito hoy. Para mí es lo único que importa. Bueno, por eso las encuestas sobre la felicidad muestran que las personas más felices son las que están presentes en lo que están haciendo. Quien no logra estar presente en lo que está haciendo, no tiene manera de estar feliz. Quien vive en el pasado o vive en el futuro, no funciona. No hace las cosas que tiene Es que que hacer. no existe el futuro y el pasado ya pasó. O sea, no se puede estar. Además, ¿de qué te sirve? Si capaz que hoy a la tarde te pasa algo que te cambia totalmente la vida, ¿de qué te sirve estar pensando dentro de un mes, dentro de un año? O sea, para mí no sé. Pero digamos algo que, para no hacer sentir a nadie mal, es muy fácil de decir y muy difícil de implementar. Lograr vivir en el momento en el que estás y estar totalmente consciente y presente es uno de los grandes desafíos, sobre todo de nuestra época. Pero coincido con esta 100%. Es la mejor manera de vivir plenamente y de estar bien. Y no estar atrapado en fantasmas del pasado o no estar bloqueado por la incertidumbre del futuro. Y como siempre les digo, uno genera angustia y otro genera ansiedad, pero ninguno te permite estar bien. Armando. Vos el otro día decías que hay que prever las crisis para evitarlas o para aminorarlas. No sé en qué clase lo dijiste, que hay que prever las crisis. El que queda atrapado en una crisis es porque no la pensó antes. Pero justamente una crisis es lo que uno no puede prever. ¿Quién podía prever la pandemia? O sea, hay situaciones que uno no puede prever y aparte justamente los economistas, los políticos siempre debaten qué es lo que va a pasar. Los mismos científicos no saben qué es lo que va a venir. Esperá, yo no creo que la definición de crisis sea algo que no puedes prever. Creo que la crisis es cuando estalla algo que tal vez podías haber previsto y no hiciste nada y todo siguió como siguió. Por ejemplo, un ataque al corazón es una crisis en tu cuerpo. Y a veces esa crisis llega inesperadamente porque tienes algo congénito que nunca te enteraste y no tenías forma de prevenirlo, o llegó porque desoíste ciertas recomendaciones de un médico, ciertas recomendaciones de un nutricionista, ciertos consejos, ciertos dolores, descubriste y te pasó. Entonces, vos tenés que vivir plenamente en el presente
pero tenés que saber que ese presente construye tu futuro, porque tu mañana es tu próximo presente. Entonces no es que hay que vivir el ahora, la frase no es como la década del 70, ¿se acuerdan que en el 70 había que vivir el ahora y sexo libre, droga libre, eran las consignas porque era, no importa el mañana, te podés morir hoy. No, vos tenés que vivir plenamente el presente hoy, saber que ese hoy es el que construye tu mañana, pero estar presente en hoy. No estar hoy preocupado o angustiado por lo que pueda pasar mañana, sino saber que si yo hoy estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo correctamente y presente en lo que estoy haciendo, mañana va a estar mejor. Eso significa que yo puedo construir escenarios posibles en mi teoría para poder prever qué tendría que hacer. Yo tengo que poder saber hoy que estoy a 4 semanas de elecciones y sería buenísimo que me cubra de la suba del dólar o de la inflación. Y eso no significa que estoy viviendo en el mañana, significa que estoy consciente de mi día de hoy y estoy tomando hoy las decisiones que sé que me van a hacer bien para mis próximos días. Pero estoy viviendo ahora y ahora en este momento estoy conectado con lo que estoy haciendo. Y Roberto me quedo. Me interesó mucho el pasaje este último que plantea la duda y me quedó a mí la duda si lo que no creen es a los sacerdotes o si tienen dudas de que Dios fue el que castigó al pueblo. O sea, quieren una nueva manifestación de Dios por el camino que sigan las vacas para convencerse de que Dios fue el responsable de lo que les pasó. Con lo cual tienen una duda acerca o de lo que le dicen los sacerdotes o del propio Dios. No me queda claro eso. Está muy bien la pregunta y yo creo que no es, los que proponen esto son los sacerdotes mismos. ¿Sí? O sea, no es que ellos no creen en los sacerdotes, sino que los sacerdotes quieren dejar abierta la posibilidad de que no sea así también. Es como apostaron a blanco y a negro. Perdón, a rojo y a negro. O Sí, sea, sí, sí. mirá, acá hay 2 opciones. O que las vacas vayan así y demuestre que esto era por obra de Dios, y que las vacas vayan así y no. ¿Por qué están tan interesados en que no se demuestre que es obra de Dios? Y que haya una posibilidad de que no se demuestre. Porque eso va en contra de su Dios. Claro. Y siempre tiene que estar la posibilidad de que en realidad el Dios de ellos es más fuerte que el Dios de los hebreos. Porque si hubiera tomado otro camino, hubieran dicho, bueno, nuestro Dios derrotó. Hay siempre una competencia de fuerzas y de dioses, y eso también está atrás de todo esto. Pero en el fondo lo que nos importa es que cada pueblo tiene que mantener su propio Dios y no robarle el otro, no imponerle el otro. Eso te lleva por el mal camino, por la mala fe, por la mala espiritualidad. Ellos acá están así porque robaron el elemento religioso de los otros y eso es lo que acá el texto quiere enmendar. Y el pueblo de Cheves estaba segando el trigo en el valle y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. En Beit Shemesh, un pueblo de Israel, segando trigo en el valle. Amigos, ¿qué fiesta judía es esta? ¿Qué es segando? La siega del ¿Cosechando? trigo. ¿Cosechar? No, no es cosechando, es segando. ¿Qué es la siega del trigo? ¿Cuál? Entonces, Shavuot. Shavuot. Esto es Shavuot. Shavuot, ¿Y qué festejamos en Shavuot, amigos? La entrega de la Torá. ¿Y qué está La entrega de la llegando Torá. en el carro? Está La llegando. Torá, la Torá. Es un Shavuot. El El texto segundo, te está ahí, no es el segundo, pero de alguna manera está diciendo, en Shavuot recibís la Torá y en Shavuot está llegando, en hebreo Hagatzir, Pato, yo no sé bien cómo se traduce cada una de las cosas del lado agrícola, pero esto es Hagatzir, la fiesta de la siega del trigo, y es lo que festejamos en Shavuot, y es la referencia que nos pone de alguna forma en una época en donde estamos esperando recibir la Torá. Y llega este carruaje con las tablas, con el arca.
Y el carro llegó al campo de Yoshua de Beit Shemesh y se detuvo allí, donde había una gran piedra, y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas como ofrendas al Señor. O sea, le agradecen a Dios por volver a recibir la Torá y por volver a devolverles el Arna Kodesh. Los Levín bajaron el arca del Señor y la caja que estaba en ella, en la cual estaban los objetos de oro, y los colocaron sobre una gran piedra. Y los hombres de Beit Shemesh brindaron ofrendas e hicieron los sacrificios el día del Señor, agradecieron. Y los 5 príncipes de los Prisim vieron esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Y estos son los tumores de oro de los Pristim que entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ashkelón, uno por Gat y uno por Ecrón. Las 5 ciudades que les dije antes que eran las filisteas. Y ratones de oro conforman el número de todas las aldeas de los Pristim, que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaban el arca del Señor es testigo hasta hoy en el campo de Yoshua de Beit Shemesh. E hirió a los hombres de Beit Shemesh porque habían mirado el arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 70 hombres y 50.000 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con una gran plaga. Y los hombres de Beit Shemesh dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo, y quién subirá de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat y Arim, diciendo: los Pristim han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con nosotros. Lástima que me quedó poco tiempo. Yo quería hablar del gran tema de este capítulo y de lo que leímos antes. Y el gran tema de este capítulo es, amigos, que lo religioso, lo espiritual, tiene fuerza, poder de beneficio y de daño. Las dos cosas. Acercarte mucho a lo religioso es peligroso. Y alejarte de lo religioso también. Era como el fuego, como habías dicho. Es como el fuego. Si estás muy lejos, te morís de frío. Si te pegás, te quemás. Y también nos cuesta. Y por eso la gente a veces se abraza demasiado y se mete de golpe y quiere hacer todo. Y ¿sabes qué? Si mirás de cerca al arca adentro, te enfermás, tenés una plaga. Daña el acercarte de más a lo religioso. Ahora, si te alejás completamente y pensás que no existe, también te daña. Porque también tuvieron plaga los que pensaron que ese Dios no tenía poder, lo minimizaron y se quedaron. No importa, olvídense de lo literal del texto. El mensaje es: tenés que encontrar en tu vida la distancia adecuada a lo religioso. Y esa distancia adecuada, según esa mirada que yo tengo de este texto y la mirada que tengo yo del judaísmo, es una distancia que no es ni extrema para un lado, ni extrema hacia el otro. Ni te vuelvas un fanático, ni te vuelvas un ateo. Y de alguna manera es la propuesta que intentamos brindar desde el Ambrot. Que lo espiritual ocupe un lugar en nuestras vidas y que ese lugar en nuestras vidas nos permita sentir el calor de ese fuego, que no nos queme y que no nos mate de frío. Acá pone Tomás un tema con el número. Sí, son 70 o 50.000 y son 50.070. Está construido al revés, pero es como a veces la Torá lo dice. Y generalmente cuando interpretan esas cosas dicen, porque primero dañó a 70 y después dañó a 50.000, cuando no hicieron nada. Como que hubo 2 pasos en esto que terminó pasando. Así que bueno, terminamos un capítulo más de Shmuel. Estamos cerca de empezar el reinado en Israel, que es el punto que quiero llegar pronto para empezar a hablar de los reyes de Israel y de su convivencia con los profetas y con el pueblo. Bueno, Hag Sameach y Shabbat Shalom. Que tengamos un lindo Shabbat y un lindo Hag de Sukkot. Y nos vemos el jueves que viene, Hol Hamoed Sukkot. Hag Sameach. Hag Sameach. Amén. Adiós.